Hijos míos, Dios no os ha abandonado, ni os ha dejado solos. Me ha enviado a mí entre vosotros. El triunfo de la Inmaculada. Dictados de Jesús Amarga. Escucha desde España a nuestros amigos y hermanos José Antonio Revuelta, Óscar Ibáñez, Marisa Páez, Ana Martín y muchos más. No te pierdas este milagro de amor. Martes, de 5 a 6 de la tarde, hora de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos del Triunfo del Corazón Inmaculado de María. Continuamos un día más con otra edición de este programa en el que de forma muy especial pues damos la voz a la Virgen María y le damos también la voz al Corazón de Jesús. Siempre van unidos, no se les puede separar, y para que ellos nos hablen directamente de sus corazones, de sus planes, de sus anhelos, de todo aquello que esperan de nosotros. Y también pues que nosotros podamos responder a esa llamada, ¿no? Hemos visto a lo largo de este programa todavía de pocas ediciones, ¿no? de pocos números emitidos, pero con qué fuerza, con qué claridad pues nos están hablando y cómo además nos están guiando en este mundo turbulento, sobre todo espiritualmente, ¿no? De cada vez más negrura, de más confusión, y cómo ellos con sus palabras pues nos dan una luz extraordinaria acerca de cómo seguir la senda, ¿no? La senda auténtica, la senda de salvación, la senda del verdadero amor y del verdadero fiel cristiano. Pues esta noche vamos a continuar. Tenemos el equipo habitual un poquito más reducido. Óscar. Hola, buenas noches, José Antonio. Y Marisa. Hola, muy buenas noches. No tenemos hoy a Sonia, que no podía venir, pero bueno, nos ha encargado que rezara para que todo esto salga conforme quiere la Virgen María. Pues vamos a comenzar con nuestro primer mensaje, que va a ser de la Virgen María. Es un mensaje del 18 de abril del año 2009. Existe en vosotros un grave peligro, que es la dicotomía de vida. El, por un lado, dar buena cara de católicos practicantes y comprometidos, y por el otro, hacer daño al desvalido, insultar al pobre, mirar con desprecio a los no ricos o erigirse en los oráculos que manda Dios. Quiero caridad, misericordia quiero y no sacrificios. Tened misericordia los unos con los otros. No me gusta que miréis por encima del hombro a los no considerados ricos entre vosotros. ¿Ricos? Ricos en virtudes humanas, ricos sobrenaturalmente. Sí, misericordia quiero, que no sacrificios. No asumáis todo lo que yo os digo como algo impuesto por la fuerza en una ley sin amor. No, amaos, amaos, amaos y al más pobre amadle más. A veces no me habéis entendido. La imposición no es el amor. Quiero que seáis capaces de transmitir a los niños que la vivencia de la gracia es una vivencia de una amistad gozosa con Cristo y con su Virgen. A veces sois muy torpes y necios para comprender las Escrituras y lo que yo os indico por estos mis profetas. Por eso te digo, ve con este mi mensaje, amaos, amaos, amaos. Sufrid con las desdichas de otros, alegraos con sus dones, orad por los que os persiguen y por los que necesitados. Alentad al triste, no juzgad al pobre. ¿Cuándo encontraré en vosotros el término medio donde se encuentra la virtud? Si rezarais más y meditarais los mensajes, sabríais exactamente lo que quieren decir. Meditadlos, albergadlos en vuestro corazón. Poneos metas de vida y los medios para lograrlas, y recorred el camino con ánimo. Sabéis lo que tenéis que hacer, se os ha dicho. ¿No soy tan seria ni tan firme? Hijo, si piensas eso, estás lejos de mi amor. Soy firme con quien tengo que serlo, porque lo amo. Haced lo que sabéis que tenéis que hacer. No quiere decir esto que
quiero en vosotros ese amor lisonjero y pegadizo, ese amor meloso que siente pena del pobre y simplemente le mira con ojos derretidos en lágrimas. No, no. Ni ese amor que para acompañarle en sus desdichas asiente y alienta sus desahogos, le deja desvariar. Ni ese que no le corrige en su error y entiende la caridad hacia él como en un consentir su equivocación y que yerre, no. El amor que pido de vosotros acompaña, es firme, escucha, pero corrige, frena, pero acoge. No juzga, ama. Si amáis a alguien, no tendréis tiempo para juzgarle, decía la Madre Teresa. Presta su ayuda incondicionalmente, aunque esa persona le muerda la mano. Ay, si en vosotros hubiera caridad, esa que es la verdadera caridad, seríais tan atractivos y atrayentes que por solo complaceros harían la voluntad de Dios, porque los amáis, porque ven en vosotros sincero amor. Amad, amad, amad. Cuando lo encuentre en vosotros, esforzaos por lograr siempre el verdadero amor y que ese se dé primeramente entre vosotros. Por favor, recapacitad. Mirad el ejemplo que habéis de seguir, el corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús. Amad como Él os ama y veréis cómo se acaban los problemas entre vosotros y venís todos a mí. Amén. Hemos escuchado este mensaje, yo creo que importantísimo, de la Virgen María, que nos habla del amor al prójimo. De hecho, es la palabra que más se repite en este mensaje, ¿no? Además, por 3 veces siempre, ¿no? Amad, amad, amad. Y nos habla de este amor al prójimo, pero del verdadero amor al prójimo. El que Dios quiere realmente y que es el amor evangélico, no el que nosotros nos imaginamos, ¿no? o que adulteramos, donde utilizamos criterios humanos o criterios terrenales, ¿no? Y amamos pues de una forma muy imperfecta. Y la Virgen, ¿qué hace? Pues nos viene a recordar cómo es el auténtico, el verdadero amor, el que presenta el Evangelio. Y además lo hace como muy concreto, con detalles para que no nos equivoquemos, ¿no? Y que sepamos exactamente qué está queriendo decir, ¿no? Ella va tocando pues esos aspectos, ¿no? De hecho, todo el mensaje dice varias cosas, pero en realidad todas van alrededor de lo mismo, van alrededor de nuestra vida diaria y nos explica cómo tenemos que amar en la vida diaria, ¿no? Yo casi pues empezaría, a mí hay uno que sí me ha gustado mucho, porque además es que yo creo que nos vemos en esas situaciones, ¿no? Cuando habla de esa situación, que están dolidas, que lloran, que están tristes, que tienen, pues eso. Aquí hay muchos riesgos de hacer un tono de amor, pero que sea falso y que tampoco le ayude a la persona, ¿no? Por ejemplo, la Virgen, ¿qué nos dice? Dice, pues oye, el sentimentalismo, es decir, el ponerse también con cara de pena y ponerse a llorar con él y mirarle con cara de lástima y tener lástima a alguien, dice, pues eso es sentimentalismo que no vale para nada ni ayuda a nada, ¿no? Luego, pues también nos matice, dice, pero tampoco se trata de dar la razón, o sea, a lo mejor la persona pues está sufriendo, pero está sufriendo por algo que no es darle la razón, porque a lo mejor resulta que hay que corregir por estar en una situación que le hace sufrir, pero que está en un error y en algo que necesita realmente pues que alguien le corrija. Entonces, pues la Virgen dice, no se trata de también pues darle toda la razón, ¿no? Te empieza a contar su problema, ¿no? A veces ocurre, ¿no? Que hay una persona que te empieza a contar y allí y te empieza a contar un montón de cosas y en muchas puede estar muy equivocada, ¿no? Pero claro, si le damos la razón así sin más, pues tampoco le hemos arreglado ni le hemos ayudado, simplemente le hemos escuchado, pero no le hemos ayudado de verdad. Por tanto, no le hemos amado de verdad a esta persona. Esto pues requiere mucha firmeza y verdadero amor, porque efectivamente es más cómodo
darle la razón a uno y dice, bueno, ya está, le escucho un ratito, he hecho mi obra de caridad escuchándole y ya está, y luego pues me dedico a otra cosa, ¿no? Y no, pues la Virgen nos pone un poco el punto sobre la I y nos explica pues cómo hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo con verdadero amor, que es el que no juzga en primer lugar, o sea, no juzga a la persona, que la acoge, que le dedica tiempo, que le ayuda incondicionalmente, pero le ayuda en la forma que lo necesita, ¿no? Y si esa persona necesita corrección de algún tipo o no darle la razón, y en esto pues amándole mucho, pero hay que explicarle, decir, pero mira, esto te pasa por esto, o esto te ocurre por esto, o en esto no tienes razón, aunque te haga sufrir mucho, pues esto lo tienes que cambiar, y ese es el tipo de ayuda que necesita la persona, no tanto el ponerme yo también allí sentimentaloide, ¿no? Y simplemente pues acompañar un ratito y luego pues olvidarme de ello, ¿no? Y de hecho lo que nos dice es que si fuéramos así, pues la gente vendría detrás de nosotros. O sea, si fuéramos capaces de transmitir ese amor auténtico, verdadero, que ama a la persona pero que también busca su bien, y eso se traduce pues en lo que sea necesario para ella, haría que realmente la gente viniera detrás de nosotros y que incluso cumpliera la voluntad de Dios y se volviera hacia Dios simplemente por el atractivo que vería en esas personas, que realmente ve el amor de Dios, ¿no? Y lo ve a través de esas personas, ¿no? Sí, a mí me llama la atención cuando habla la Virgen de dicotomía, esta facilidad que tenemos los cristianos para ver siempre en los demás la mota en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ¿no? Y no juzgad al pobre, ¿no? Cuando dice no juzguéis al pobre ¿de qué? Al pobre al que vemos pobre, ¿no? Al que no solamente de dinero, ¿no? Sino al que vemos más pobre que nosotros en conocimientos de Dios, ¿no? Que esto suele pasar mucho también con los cristianos, ¿no? Que vemos a nuestros, a gente que tenemos a nuestro alrededor y siempre pensamos, fíjate qué pobrecito, no sabe lo que yo sé, ¿no? Y la Virgen nos alerta contra esto, ¿no? Y después también una cosa muy importante que yo creo que podríamos unir también, cuando uno hace un examen de conciencia en condiciones y lee mensajes como este de la Virgen María, uno tiene que darse cuenta de que le queda todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Y la Virgen nos dice qué es lo que tenemos que hacer para recorrer ese camino, ¿no? Nos dice, poneos metas de vida. Esto es muy, muy importante, porque si no te pones metas, pues igual que en la vida personal o en la vida profesional, si uno no se pone metas, uno corre el riesgo de dormirse, de dejar pasar el tiempo, puede ocurrir que llegue el momento de ese examen final, ¿no? Es como si estuviéramos en una oposición y llega el momento del examen final, te presentas delante de Dios y te das cuenta de que tienes las manos vacías, ¿no? Entonces, para que eso no ocurra, la Virgen nos da pues el secreto, ¿no? Que es ponerse metas de vida, ¿no? Primero, por supuesto, no caer en esa dicotomía de la que habla la Virgen, en esa hipocresía de ver a todos los demás peores que nosotros, ¿no? O sea, darse cuenta que nos queda mucho por recorrer. Y segundo, ponerse metas de vida, trabajar diariamente por mejorar aquello que tenemos que mejorar. Y si además hacemos caso a la Virgen por lo que nos dice en este mensaje, pues tenemos que hacer hincapié especialmente en la caridad, en el amor a los demás, que irremediablemente, el amor a los demás irremediablemente pasa por entender los defectos de los demás, sabiendo que nosotros tenemos muchos más defectos, ¿no? Entender los defectos de los demás, entender cuando una persona está pues alejada de Dios, que a lo mejor pues no tiene esa facilidad que tenemos nosotros, pero tenemos a lo mejor mucha más gracia que él para entender ciertas cosas, ¿no? Y quererle, amarle pese a sus defectos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Yo, por completar un poquitín, ¿no?, lo que habéis dicho vosotros ya, pues diría muy bien, ¿no?, lo que, pues como ha dicho Óscar, ¿no?, que hay que ponerse metas. Pues quizá completaría diciendo que si se ponen por escrito, pues mejor que mejor, ¿no? Porque si no, es que es verdad que se olvida. O sea, tú te pones una meta un día, pero si no la escribes en 2 semanas o menos, se te ha olvidado, ¿no? Entonces, ponerla por escrito y como examinarla, ¿no?, en el examen de conciencia.
Y bueno, por otro lado, también me había fijado yo en en esa dicotomía, ¿no?, de la que habla la Virgen. Y es que creo que por cómo lo dice la Virgen, ¿no?, como que no nos podemos creer muy católicos por el hecho de ir a misa todos los días, o por estar mucho en la iglesia, por estar mucho rezando, pero si después estamos criticando y guardando rencor y eso, es que no nos podríamos llamar católicos de verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Sí, yo quería añadir que también me ha impresionado mucho cuando habla también de los niños, sobre todo para los que son padres. Pues la verdad es que esto es muy interesante también lo que dice, porque nos habla de que la imposición tampoco es el amor, o sea, que el imponer las cosas no es el verdadero amor que Dios nos quiere que enseñemos y que transmitamos. Y claro, aquí por ejemplo en el tema de los niños sí que se produce, de hecho es a mí me ha impresionado también, porque sí que yo he podido caer muchas veces en eso, y muchos padres, pues a lo mejor hablo ya de los padres, claro, que hay los padres que ni siquiera se ocupan de la educación de sus hijos, sobre todo la educación espiritual, entonces claro, eso es un problema y muy grave, efectivamente. Pero luego hay el otro aspecto también, que es aquellos padres que sí se preocupan de darles, que ellos tienen fe y quieren transmitir la fe a sus hijos, que eso está muy bien, y desde luego pues la Virgen claro que lo agradece mucho, pero hay esta matización muy importante, y es que la fe no es una imposición, no es algo que evidentan al niño, pues sí, hay que irle guiando, hay que determinadas cosas, pues sí, hay que mandar, los padres pues ejercen la autoridad, pero que al final toda la transmisión de la fe, visto así en su conjunto, no puede ser un mero imponer y decir, aquí hay unas normas que hay que cumplir, que es esto y esto y esto, ¿no? Y se reza el rosario, se va a misa, se hace no sé qué y tal, porque no es eso. O sea, lo que quiere la Virgen es que realmente se transmita lo que dice esta frase tan bonita, ¿no? Que vivir la vida de la gracia de una amistad gozosa con Cristo y con la Virgen María, y que eso es un gozo y una alegría, y eso es lo que hay que transmitir a los niños, que entiendan que la fe es un gran don, que es un gran regalo, que es algo que les va a hacer felices y que es algo muy bueno para ellos. Entonces eso es lo que hay que trabajar con cada niño, pues es un nivel, claro, según las edades pues varía mucho esto, pero sí que es muy importante que haya una motivación y que sobre todo entiendan cuál es la razón profunda y lo vean también, o sea, que vean que nosotros no lo vivimos como una imposición, o sea, que nosotros nuestra fe no es una imposición, sino que al contrario es una alegría grandísima que disfrutamos y que nos puede costar más esfuerzo, ¿no? Pero en nuestro interior lo consideramos como algo que nos hace felices, profundamente felices, y por eso precisamente se lo queremos enseñar a nuestros hijos. En esto tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy fácil pues convertirlo como en una tarea más, ¿no? Es decir, bueno, pues pues algo más que hay que hacer, y claro, no, es que esto es lo más importante, o sea, hacer la cama, pues sí, a lo mejor eso puede ser una mera tarea y ya está, y hay que ver que lo ha hecho y punto. Y no hay que dar una motivación especial para que el niño haga la cama, pero para el tema de la fe es muy distinto, es algo mucho más valioso, estamos hablando del alma de los niños, y por tanto pues hay que trabajar con mucho más cuidado. Y ya para cerrar, que ya nos queda tiempo, aquí dice así en un momentín, dice algo también la Virgen, pero que es fundamental y que yo creo que hay que recordar, porque si no, todo esto no vale para nada. Hablo de pues el propio programa, los mensajes, pierde su valor, porque la Virgen nos vuelve a recordar, y alguna vez lo hemos dicho, que si rezarais más y meditarais los mensajes, sabríais exactamente lo que quieren decir. Los mensajes no se pueden leer, o sea, hay que leerlos, pero los mensajes hay que meditarlos y hacer oración con ellos, porque solo así el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros y nos puede hacer entender lo que realmente quieren decir, porque si no las palabras, pues es muy fácil que nosotros las interpretemos de acuerdo con nuestros criterios, una lectura superficial, rápida, lo único que es una mera curiosidad, ¿no? Y se traduce al final en me he quedado con esta cosita, esta curiosidad, lo otro, pero realmente no me ayuda a nada en mi conversión. Y estos mensajes no son para saber el futuro, ni son para mera curiosidad, ¿no? De a ver qué nos dice la Virgen, ¿no? Son mensajes que se han dado para una profunda conversión de los corazones, para que podamos entender realmente
cómo es el corazón inmaculado de la Virgen María y qué es lo que nos pide y qué es lo que quiere de nosotros. Y eso solo se puede hacer y solo puede ser eficaz a través de la oración y la meditación. Por tanto, bueno, pues hay que insistir. O sea que aquí la verdad es que en este programa pues intentamos hacer, de hecho lo hacemos con oración siempre. O sea, estos mensajes siempre dedicamos tiempo de oración para poderlos preparar, pero claro, a cada uno probablemente siempre habrá cosas nuevas, distintas, que a cada uno pues le apliquen, y por tanto lo esencial es que cada uno lea este libro pues de esta forma, ¿no? Con este proceso de que el Espíritu Santo vaya como iluminando, encendiendo, tocando. Y de hecho es un libro tan rico que la experiencia de los que ya lo han leído más de una vez es que vuelven a aparecer cosas nuevas y diferentes y muy valiosas, y que por tanto pues que la riqueza que hay contenida en ella es muy grande, ¿no? Que es precisamente esto que nos dice la Virgen. Pues vamos a pasar ya al siguiente mensaje. Vamos a pasar ahora a Jesús. Es un mensaje de Jesús del 10 de marzo del 2009. Hola Marga, escúchame que te hablo para vuestra salvación. Estáis equivocando las sendas. El camino no está en la lucha armada. El camino no está en coger sus mismas armas y lanzárselas, no. El camino está en utilizar las vuestras, que son la oración, el ayuno y la limosna, en esta Cuaresma y siempre. Vuestras armas son la oración ante el Santísimo, son el Santo Rosario a vuestra Madre, son una vida pulcra y limpia con la confesión, son como moneda de cambio frente al odio, el amor. Oh, vuestras armas, que no son las suyas, ¿por qué no vencéis? Porque no estáis usándolas. Vuestras armas serán que os maten, sufriendo martirio, para ganar otras almas al cielo. Vuestras armas son la persecución, que os persigan y calumnien por mi causa. Vuestras armas son la paz y la justicia por el reino de los cielos. Vuestras armas son el amor a vuestros enemigos y el servirme con santidad y justicia en mi presencia todos vuestros días. Por eso, hija, por eso te digo, dile a tu patria que no equivoque las sendas, dile que vuelva a mi amor. Adviértele que corre graves peligros, que se aleja cada día y paso a paso de mi amor, que camina hacia el abismo y que no quiere encontrar las causas en dirigentes, cuando el corazón de cada uno de vosotros está lejos de mí, aun de los que más profesan culto, lejos de mí. Hija, se alejan, se alejan. ¿Tú quisieras hacer algo por ellos? Sí. Publica tu libro. Imagínate, aunque no tuviera ni un solo lector, tú habrías hecho lo que te he dicho, fiándote de mí, y eso me agradaría hasta tal punto que haría que se salvaran almas nada más por eso. ¿Entiendes, hija? Que no será solo eso, será mucho más, para que veas la importancia de esto y la importancia que le doy yo a que obedezcas en este momento de tu vida. Oh España, España, España que olvidas a quien te hizo y equivocas las sendas alejándote por el camino de la perdición. España, que me diste tantos santos, España, ¿dónde estás ahora? Hija, en el huerto miré y te vi a ti como uno de los artífices del levantamiento de esta tu patria, y me alegré por ello, consolándome de la condenación de muchos hombres y de su negación a mi gracia y mi amor. Hija, ya sea que a veces es duro esto y vives de fe, pero eso es precisamente lo que me agrada, que digas sí en los momentos difíciles. Haz en cada momento justo lo que tienes que hacer y yo te indico. Sí, luego habrá otro libro. Quiero que ante tu inseguridad te lances porque vas de mi mano. ¿Ves que yo te retiro todos los obstáculos? Sí, te tienes que encargar ahora de esto, sí. Vete a por mí. Amén. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un mensaje muy interesante de Jesús, y además también muy práctico y muy concreto, porque precisamente toca todo este aspecto de cómo debemos de combatir, ¿no? Del combate, y nos aclara que en nuestra vida espiritual y en nuestro apostolado nosotros combatimos de una forma muy distinta de cómo el mundo lo entiende, ¿no? Y la verdad es que, claro, es cierto que la tentación, y es una tentación muy grande y especialmente también para los propios cristianos, es recurrir
pues a los medios, llamémosle humanos, materiales, los medios que son más aparentes, que parecen que son más potentes, y pensamos que para hacer apostolado pues necesitamos medios de comunicación potentes para poder llegar a todos los sitios, y que para hacer apostolado pues hace falta dinero también, porque hay que comprar y tener cosas, y pues claro, que nos dejen sitios donde poder y locales, y que necesitamos, y de lo aparatoso, de lo más espectacular, que es un poco de pues que necesitamos dentro de la iglesia, ¿no? Y entre los cristianos. Cualquier cosa, pues hay que hacer un montón de reuniones, y todo esto, claro, no deja de ser una visión pues muy mundana, no vale para las cosas espirituales, porque estamos en algo muy distinto, y además estamos hablando de los corazones y de la conversión de los corazones. Y los corazones, con estas cosas que podemos utilizar a lo mejor en las empresas o en otros sitios, sino que requieren de cosas muy distintas. Y esto es precisamente lo que nos viene a recordar el Señor. Y lo que nos dice es utilizar vuestras armas y vuestros medios, que son los que realmente son eficaces, porque yo les doy eficacia, ¿no? Y claro, pues efectivamente, pues ¿cuáles son? Pues los que ya sabemos, pero que se nos olvida, ¿no? Pues la oración, el sacrificio, el ayuno. De hecho, específicamente habla del ayuno, ¿no? La limosna habla de orar delante del Santísimo, rezar el rosario a la Virgen María, llevar una vida de gracia, de confesión frecuente. Por tanto, esto es lo que debemos de aplicarnos, y cuando se nos plantea cualquier iniciativa de cualquier tipo, lo primero que se nos tiene que encender la bombilla, es decir, a ver, lo primero, antes que reunirnos, antes que ver qué vamos a hacer, primero vamos a hacer oración, ¿no? Y vamos a dedicar ese tiempo de oración, y vamos a pedir ayuda, y vamos a rezar también, y vamos a hacer, si es necesario y es un tema difícil, pues un sacrificio. Entonces, con todo esto ya preparado, entonces ya efectivamente, pues ya todo lo demás, todos los demás medios que se pongan, pues será muy, muy distinto. Pero esto es algo que realmente, de hecho el Señor es muy radical, incluso habla de que en este caso que está hablando de España, ¿no? Y de la situación de España y de cómo luchar y convertir a España, pues dice que para convertir a España, nos lo está diciendo así de claro, dice pues hará falta mártires, hará falta persecución, hará falta ser capaz de amar al enemigo, o sea que la situación ya es de tal gravedad que ya no estamos hablando ya solo de las armas espirituales y de la oración y del sacrificio, sino que está hablando de palabras mayores, o sea, de que realmente, pues eso, que está pidiendo mártires para que España otra vez pues vuelva y se convierta de nuevo, ¿no? Sí, hay una frase muy bonita ahí que yo creo que hay que remarcar en medio de todo este, no sé si decir dolor, ¿no? Por nuestra patria, por Latinoamérica también, porque al final lo que pasa en España pasa en Latinoamérica, ¿no? Dice una cosa muy bonita, ¿no? Que a mí me gusta meditar mucho en ella cuando rezo, ¿no? Y es que acostumbro a pensar mucho que cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos, en su agonía, pues nos vio a todos nosotros, ¿no? Y lo dice aquí, lo dice en este mensaje, dice: hija, en el huerto miré y te vi. ¿A qué huerto se refiere? Pues al huerto de los olivos, ¿no? Dice: y te vi a ti como uno de los artífices del levantamiento de esta tu patria. Pues qué bonito, nos está diciendo que nuestra patria, España, Latinoamérica, la hispanidad, se va a levantar. Nos lo está diciendo ya, ¿no? Gracias pues a eso que estaba diciendo José Antonio, gracias a lo que nos dice Jesús, ¿no? Pues no sé, a morir mártir o a lo que sea, da igual, pero el hecho es que nos vamos a levantar. Y esto nos tiene que dar mucha alegría, ¿no? Porque le da alegría a él, dice: y me alegré por ello, consolándome de la condenación, porque después, claro, dice: consolándome de la condenación de muchos hombres, ¿no? O sea, que sabemos que se van a que se van a condenar muchos hombres, que eso le hizo sudar sangre también, pues todos los hombres que se condenaron en España. Pero también sabemos una cosa preciosa, ¿no? Que nuestra patria, la hispanidad entera, se va a levantar gracias a los mártires, como pasó pues en la guerra civil en España, o como pasó también con las guerras cristeras, se dice, ¿no? En México. Y se levantará. Y él lo vio en el huerto, ¿no? Y nos lo está diciendo ahora. Y vio a Marga, qué bonito, ¿no? Qué cosa más bonita.
Pues yo me he quedado con lo de que, bueno, ¿qué pasa si mi libro no lo lee nadie al final, ¿no? Pues va a tener fruto igual, o sea, como que el fruto en realidad de todo lo que hacemos está en que hagamos la voluntad de Dios, ¿no? Y aunque lo pedimos en el Padre Nuestro, ¿no? De hágase tu voluntad, pues muchas veces lo vemos como la teoría, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero cuando nos llega algo que nos cuesta hacer y que no le vemos la utilidad o que no lo entendemos por qué tenemos que hacer nosotros eso, ¿no? Pues ahí empezamos a buscar nuestras razones humanas, nuestras excusas, ¿no? Cuando lo único que nos debería importar es, Señor, ¿tú quieres que lo haga? Yo te hago feliz así, pues ya está, ya, hágase tu voluntad. Sí, muy importantísimo esto que has dicho, efectivamente. De hecho, otra cosa clave y fundamental, que es hacer lo que sabemos que Dios nos pide que hagamos, y eso ya, pues ya da un fruto tremendo. Porque claro, nosotros como pensamos siempre en la productividad esta del mundo, ¿no? Y decía esto, a ver, este libro tiene que producir y tiene que servir para salvar y tantas almas, y si no, pues entonces no vale para nada, ¿no? Pues no, es que Dios lo ve todo de otra forma distinta, ¿no? Ve los corazones y tiene otra forma de contar y de medir. Yo por terminar, sí quería incidir. La verdad es que estos mensajes son proféticos y tenemos la gran ventaja de que, claro, como nos estamos viendo ya pasados unos años, en concreto este mensaje es del 2009, ¿no? Y ahora que estás en el 2015, pues podemos ver esto que habla aquí, ¿no? Del libro y de si habrá otro libro, pues claro, es que es una profecía pero que se cumple, ¿no? O sea, que también es un motivo de credibilidad para el libro. Pues esto en el 2009, que todavía no se había publicado el primer libro, que era La verdadera devoción en el corazón de Jesús, y ya le estaba pidiendo a la Virgen pues que se publique, que va a ser importante. Y de hecho ese libro ha sido muy importante. El libro La verdadera devoción en el corazón de Jesús es un libro que se ha difundido mucho, que hay muchísimos testimonios y siguen llegando testimonios de lo que está ayudando a muchas personas a transformar su relación con el corazón de Jesús. O sea, que esto que decía aquí, que aunque no lo leyera nadie, pues afortunadamente, encima además, lo ha leído mucha gente, o sea, con lo cual ya es algo muy bueno. Pero es que además, curiosamente, luego le dice, sí, luego habrá otro libro. ¿Qué libro es? Pues probablemente este, que es el que estamos ahora viendo, que es el triunfo de la Inmaculada. O sea, que ya en ese momento le anticipaba un libro que todavía ni existía, ni estaba todavía. Y en cambio pues ya le estaba avisando que iba a haber, que se ha hecho realidad y que ya lo tenemos también, está publicado y circulando por ahí. Por tanto, pues es muy interesante este aspecto también de profecía cumplida, ¿no? O sea, que también pues le da este motivo de credibilidad adicional, ¿no? Pues vamos a hacer ahora un intervalo musical y volvemos ahora en unos minutos. Koliko ljubavi, koliko milosti, svih ovih godina se izlilo na nas. koliko ljubavi, koliko mladosti, Koliko osmijeha i radosnih susreta, sa svih strana svijeta stižemo mi. Istim putem sada idemo svi. pružimo ruke za sretni svijet. Čuje se do neba nas. Hrlimo mi u Međugorje, Marijo ti vodi nas. Pružimo ruke za sretni svijet.
Continuamos ya en esta segunda parte del programa El Triunfo. Vamos más a temas así de formación o de catequesis, en el que hablaba de las armas que tenemos que utilizar, ¿no? Y nos recordaba Jesús, pues aquellos para que el reino de Dios realmente pues se establezca aquí. Y sí me gustaría tocar este tema del ayuno, porque este es un tema parecido prácticamente pues por lo de la práctica de la Iglesia. La verdad sería difícil saber exactamente. Hombre, ya me imagino pues que el demonio habrá tenido mucho que ver, ¿no? Y sorprendentemente, el ayuno, que ha sido una práctica no ya solo, que ha sido algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Desde las órdenes religiosas, una práctica permanente y continua de ayuno, además de ayuno fuerte, se considera ayuno, ¿no? O sea, de ayuno de pan y agua, y eso durante 20, pues que además la Iglesia debe seguir una tradición que ya viene desde muy antiguos, pues ya en el antiguo también con frecuencia, incluso en este aspecto es común también, incluso con otras espirituales mundial, y desde muy antiguo, desde siempre. Pues curiosamente esto, siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, pues prácticamente opinión personal, pero yo estoy plenamente convencido que la fuerza que vemos que tiene ahora la Iglesia está directamente relacionada con la falta presente del ayuno, porque el ayuno es un batir al demonio. Y entonces, claro, donde no se hace ayuno, un sacerdote o un laico normal y corriente, o una familia, ¿no? En una familia lo haga, pues ahí hay una fuerza y una gracia para combatir uno expuesto a esto, ¿no? Y precisamente, sobre todo ya a partir ya del último tercio del siglo XX, ha hecho que yo creo que a base de esa insistencia maternal, estoy hablando en concreto de Medjugorje, el primer día, pero vamos, ya a las pocas semanas ya empezó a hablar del ayuno, les empezó a pedir a los niños que empezaran a hacer ayuno, luego se lo pidió al pueblo y luego ya se lo pedía pues a todos, a toda la humanidad, ¿no? O sea, y de hecho la Virgen pide que hagamos ayuno miércoles y viernes a pan y agua. Y bueno, habla muchísimo pues de los efectos que tiene, de cómo permite combatir a Satanás. Y además en esto, que también pues, hay personas que dicen, no, bueno, pues yo hago oración, entonces no tengo que hacer sacrificios. Si hago oración o voy a misa, pues eso me vale como... Y no es así. O sea, cada cosa tiene su valor. Igual que la oración es distinto de la Eucaristía y uno tiene que ir a misa y alimentarse de la Eucaristía, pero además tiene que hacer oración y oración personal, pues esto es igual. El ayuno es otra cosa distinta, y en el Evangelio Jesús también es clarísimo, ¿no? O sea, hay un pasaje donde hay un demonio que no se va, ¿no? Los discípulos y los apóstoles han estado orando, exorcizando, pero no consiguen, y ya cuando llega Jesús y le pregunta, dice, oye, ¿y por qué no se iba, ¿no? Cuando nosotros rezábamos y lo pedíamos? Y les decía Jesús, pues es que hay demonios que solo se van con oración y ayuno. Esta frase, que por cierto en muchas Biblias se quita. Curiosamente ya me he encontrado yo unas cuantas que entonces quitan lo del ayuno y dejan lo de la oración. Pues muy mal, claro, es que es tremendo, ¿no? O sea, está claro que hay alguien ahí muy interesado en que esto del ayuno no se conozca y no se practique, ¿no? Y por tanto, pues es algo que tenemos que... Mucha gente puede decir, bueno, pues el que odie a la Virgen no es algo obligatorio, pero es que es lo que en toda la historia de la Iglesia, lo anormal es lo que ha pasado ahora en estos últimos 5 años y había sido lo habitual. Por tanto, quiere decir que esto es muy importante. No sé si iba a preguntarle a Óscar y Marisa a ver también. Yo la verdad es que sí he visto, o conozco pues sitios donde sí con cierta regularidad. Lo he visto también en mi familia. Sí que es algo que te da mucha fuerza, tentaciones, los combates con Satanás, y también para salvar almas. Mejor de estos de infidelidad matrimonial, situaciones que ya es del ayuno y de la oración, siempre juntos, claro, oración y ayuno, ¿no? Pues esos temas se han resuelto, ¿no? Cosa que hoy día ya es difícil, ¿no? Que hay temas que te das cuenta que es muy difícil y que no se trata de hablar mucho con la otra persona, porque si la otra persona está empeñada en ir por una determinada vía, pues cuesta mucho. En cambio, yo he visto una eficacia tremenda, ¿no? En lugar de discutir con la persona de que se trate o hablar de la conversión y discutir allí
teológicamente, ¿no? Todos estos temas, muchísimo más eficaz pues retirarse a un segundo plano y rezar y sacrificarse por esa persona, y eso tiene unos efectos pues la verdad a mí impresionantes. A mí los casos que conozco realmente ha dado muchísimo fruto, y por tanto pues no podemos olvidarnos. O sea, esto además es que la Virgen María, que como decimos en este último tercio del siglo XX y ya siglo XXI, pues está teniendo esta presencia tan intensa entre nosotros, y es una presencia no para decir cosas nuevas. De hecho, volvemos siempre a lo mismo. Siempre que habla la Virgen María, siempre está recordándonos lo que ya sabemos. Lo que pasa es que, bueno, parece que si ya nos lo dice ella, pues a lo mejor ya prestamos un poquito más de atención, y si además nos lo dice 50 veces, pues ya parece que al final, aunque solo sea por su insistencia, pues en algún momento ya terminamos de reaccionar. Y como decía antes, Medjugorje pues lleva prácticamente 35 años hablando del ayuno y sigue hablando. O sea, no ha dejado de hablar, y de vez en cuando vuelve a retomar el tema, vuelve a insistir, y por tanto, bueno, pues tenemos que aprovechar que tenemos la gran suerte de que la Virgen María nos está recordando lo que es esencial y lo que no podemos dejar de hacer, porque si no estamos perdiendo algo que nos deja muy desprotegidos. O sea, como decía antes al principio, desde luego gran parte del mal que hay ahora en la Iglesia ha sido precisamente este tema, ¿no? El que tantos sacerdotes hayan dejado, por ejemplo, pues toda la época que hubo de los años 70, 60, 70, ¿no? Tantos sacerdotes que abandonaron el sacerdocio en ese momento, muchas órdenes religiosas que están en una situación pues más de no tener vocaciones, de situaciones incluso a veces pues de herejías interiores, ¿no? o de divisiones y de enfrentamientos, que es claramente pues es actuación del demonio, ¿no? Cuando siempre que hay división, que hay este tipo de cosas, es que el demonio está actuando allí, ¿no? A través de los corazones y de la tentación está actuando, y eso quiere decir pues que no se ha producido esta defensa, no se ha utilizado este medio, este arma fundamental, y por tanto pues ha tenido estos efectos, ¿no? O sea, estás hablando de consecuencias muy dramáticas, y que por tanto pues no podemos dejar caer en saco roto. El ayuno es cierto que es algo pues que, claro, es un sacrificio, así lo indica el Señor y nos lo hace recordar. O sea, es un sacrificio para requiere un esfuerzo, o sea, requiere un esfuerzo, pero es algo que si uno tiene esa generosidad de corazón, y simplemente a veces esa simplicidad, Evangelio y en la Escritura también lo dice, y encima la Virgen María me recuerda que haga esto, voy a hacer. De hecho, aquí siempre se puede pedir ayuda, es decir, pues esto no estoy muy habituado, hedonista, tan centrada en el placer, en el culto al cuerpo, a un sacrificio mucho mayor que lo que podía ser pues hace 200 años. Entonces esto pues se veía incluso algo pues más no tan costoso, ¿no? A nosotros ahora, pero claro, también si lo pensamos bien, cuánta gente hay que se sacrifica pues que impresione y que llame la atención, y físico. O sea, hay mucha gente que se tortura y que se esfuerza tremendamente, pura y de apariencia, así que no vamos a ser capaces, ¿no?, con un fruto mucho mayor y con un resultado mucho mejor, pues ser capaz de... Aquí lo único que se puede decir es, pues se trata de lanzarse a la piscina y empezar a hacerlo. Hay que pensarlas mucho, sino simplemente pues ir probando y decir, bueno, pues venga, es muy bonito también pues poderle dar una motivación, que eso también ayuda mucho. Es decir, bueno, pues voy a ofrecer este día en concreto que voy a realizar ayuno, pues lo voy a ofrecer por esta persona, lo voy a ofrecer por esta situación concreta, porque eso además también pues nos dará la alegría de ver que muchas veces, pues incluso a veces no, porque el fruto Dios lo da cuando Él quiere y cuando cree conveniente darlo. O sea que no nos extrañemos si en algún momento se hace oración y se ayuna y en ese momento pues no se produce la solución de lo que estamos pidiendo, pero desde luego fruto va a dar. Pero es que incluso muchas veces pues vamos a poder ver ese fruto, y eso pues también nos va a dar mucha fuerza para mantenernos firmes y seguir en esta línea, ¿no? Yo sí que recuerdo después de que murió mi mujer, que durante unos meses pues estaba yo realmente muy débil emocionalmente, ¿no?, y psicológicamente. Y recuerdo pues que ese periodo, por supuesto, pues dejé de hacer ayuno, simplemente estaba un poco pues en poder
pasar cada día, ¿no? Y poder avanzar día a día, pero poco más. Pero sí hubo un momento, me acuerdo, ya habían pasado varios meses y de repente ya tenía una necesidad, a pesar de que todavía me sentía sin mucha fuerza, llamémosle emocional o psicológica, pero hubo un momento que decidí retomar otra vez el tema del ayuno porque interiormente me veía zarandeado interiormente pues por las tentaciones del demonio. O sea, veía perfectamente cómo entraba, salía, y entonces era incomodísimo. Yo recuerdo perfectamente esa sensación de decir, y es que ya era tan tremendo el interior que no me aguantaba ni a mí mismo, ¿no? El interior de mi alma, ¿no? De cómo todas las tentaciones y todo lo que había allí. Y hubo un momento que dije, no, prefiero volver, aunque ahora me cueste muchísimo, pero a pesar del sacrificio, preferí en ese momento pues volver otra vez a practicarlo, porque y de hecho cambió mucho el panorama y siempre es así, o sea, lo puedes dejar, a veces pues puedes tener momentos de decir, bueno, por distintas circunstancias, pero es así, o sea, al final te das cuenta y ya llega un momento que dices, bueno, pues mira, yo lo vuelvo a hacer, pero ya no porque lo diga la Iglesia, sino es que yo ya estoy viendo los efectos que tiene y por tanto pues hay que tú mismo voluntariamente y con mucha determinación decides volver a hacerlo, pero pues porque ya ves los frutos que tiene y la necesidad que tienes de utilizar ese arma, ¿no? Bueno, esto da para mucho, pero en otro momento pues seguiremos también comentando más cosas de este tema y vamos a pasar ya al último mensaje de este programa. Es un mensaje que también va a ser de Jesús, del Señor, que es del 14 de febrero del 2015. Mira, hija, mira mi corazón dolido por tantos hombres ingratos, por tantas ingratitudes. Míralo y ámalo. Mi corazón en este momento mana sangre por todos los hombres ingratos. Mana sangre que es despreciada por ellos y tirada a la basura. Mi corazón en la custodia se derrama por todos vosotros y qué poco lo sabéis recibir. Estáis anclados en vuestras preocupaciones. Aunque éstas sean muchas, soy yo el importante. Soy yo el custodio de tu amor, el que vengo hoy a ti para que tú me recibas. Soy Dios y vengo a ti. A un lado tus preocupaciones, a un lado tu yo, que viene Dios a ti. Y la redención del hombre está sin nacer. Por eso te digo, hija, quisiera que en ti se contemplara el rostro de la alegría. Alegría, alegría, sí, porque te he llamado a ser una conmigo. Alegría porque perteneces al resucitado. Alegría porque eres el dador de vida. Porque no hay muerte en tu interior sino vida. Porque la vida viene de mí, que la dono. La doy, hija, la doy la vida. Y entonces, hija, dime, ¿quién puede estar muerto? ¿Quién? Solo aquel que no se acerca a mí, que no se acerca a la vida, porque solo con que se acerque será sanado, será resucitado. Vida, no muerte. Alegría, no dolor y tristeza. Y ánimo y alegría, alegría total, alegría sobrenatural, porque no es en las cosas mundanas en las que me baso, sino en las cosas del Espíritu. Y no tienen nada que ver mi alegría con riqueza o pobreza, salud o enfermedad, con todos los avatares de la vida, con todo lo que se os ocurra. Mi alegría está y estará siempre por encima de ello. Que reflejes mi rostro y que ellos te vean feliz. Sí, aunque también vean tus circunstancias. Y ahora te pido, por favor, mucha templanza con los rebeldes o con los cansinos, que siempre buscan su propio beneficio, que siempre piensan en ellos y nunca en los demás. Te pido mucha templanza, porque tendrás que decirles lo que tendrás que decirles, y díselo de mi parte, yo te lo ordeno. Y ahora ven, que te infundo a mi espíritu. Y a ti te lo mando, levántate y vete. Vete a los demás a llevarles mi reino. Vete a los demás a transmitir mi nombre. Ve y vete a los demás. Ellos te esperan, ellos lo quieren, ellos lo dan. Vete a los demás. Amén.
Pues este es un mensaje de Jesús que además en la nota ponía que lo recibió en un momento, lo recibe Marga en un momento que está en un retiro, en una adoración al Santísimo. Y claro, pues ¿de qué va a hablar el Señor? Pues justo de su corazón y de la Eucaristía, ¿no? De hecho, podríamos decir que habla de su sagrado corazón eucarístico, que es una expresión muy bonita, que lo que viene a sintetizar es que el corazón de Jesús está presente, vivo, en la Eucaristía. Y bueno, pues ¿qué nos está diciendo? Pues nos viene a recordar, la verdad es que estos mensajes siempre es que son bíblicos y son del magisterio de la Iglesia. O sea, aquí todo lo que dice está todo en la Escritura y en el magisterio. Pero ¿qué nos dice Jesús? Pues nos vuelve a recordar sobre todo lo más básico, que es el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amarás al Señor tu Dios, pues con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y claro, ¿qué nos dice? Pero claro, esto traducido, ¿no? Porque esto ya no lo hemos oído tantas veces que luego se nos olvida. Pues ¿qué nos dice? Pues dice, mira, en el día a día, aunque tengas muchas preocupaciones, aunque sean muchas, aunque tengas muchas obligaciones, dice, yo soy el importante. Y por tanto, lo primero soy yo. Y cuando organices tu día, pues me tienes que poner a mí como el primero de todos, por delante de todas tus preocupaciones y ocupaciones. Y además, dice, aunque sean muchas, dice, además lo dice así, lo pone además remarcado así con mayúscula, dice, aunque sean muchas, soy yo el importante. Y además le recuerda, dice, soy yo el que vengo hoy a ti para que me recibas. O sea que dice, soy Dios y vengo a ti. Dice, a un lado tus preocupaciones. O sea, nos está recordando algo que en realidad es magistral, o sea, que es magnífico. Que decir, bueno, no nos agobiemos ni nos hundamos a veces en un vasito de agua, porque es que resulta que Dios mismo ha descendido, está aquí en la tierra y nos está esperando. Y por tanto, por mucha preocupación, lo primero es llevarle todo a Él y entregarlo todo a Él y ocuparnos de Él, que eso también es importante. No se trata ya solo de ir allí y decir, bueno, pues le llevo a Él todo lo que tengo que hacer y ya Él que también lo va a hacer, que es cierto. Y además Él, por supuesto, nos va a ayudar y nos va a despejar muchas de las preocupaciones y ocupaciones que tengamos. Pero es que sobre todo lo que quiere es que ordenemos bien las cosas. Y el orden es el primer mandamiento, el amor a Dios sobre todas las cosas. Entonces lo primero es empezar amándole a Él y poniéndole a Él lo primero. Y cuando esto se hace así, todo lo demás ya queda ordenado y queda, pues como Dios quiere. Y por tanto, pues se resolverán las cosas antes o después, de una forma o de otra, seguiremos con nuestra preocupación, pero ya todo será muy distinto, porque estará en sus manos y además tendremos la paz que da Él, que nadie más la puede dar, ¿no? Sí, y la alegría, ¿no? Que es lo que a mí me llama más la atención de este mensaje, cómo insiste tanto en el tema de la alegría, porque eres el dador de vida. Eres del dador de vida, alegría, porque perteneces al resucitado, alegría, porque te he llamado a ser una conmigo. Y es que esto yo creo que, en fin, esto lo tenemos que saber ya de sobra, ¿no? Que la alegría, en medio de la alegría, cuando hay alegría, el demonio no puede meterse ahí. Es una de las armas más poderosas que hay para cerrar las puertas al demonio en el alma, ¿no? Si estás alegre, es muy difícil que el demonio pueda entrar ahí. Y lo primero que va a hacer el demonio cuando te ve alegre es trabajarse esa alegría para introducir la tristeza. Cuando te ha entrado la tristeza, por lo que sea, entonces dejas las puertas abiertas para que entre por todos lados, ¿no? Pero hasta que no te abre esa puerta, no puede entrar por ninguna otra. Por tanto, es muy importante que mantengamos la alegría pese, como dice Jesús un poco más adelante, pese a nuestras circunstancias, ¿no? Dice que reflejes mi rostro, sí, aunque vean también tus circunstancias, como diciendo, tú también tienes problemas, como todo el mundo, pero aún a pesar de esos problemas que puedas tener en tu vida, refleja siempre la alegría de Cristo en tu faz, ¿no? Para que la gente lo vea, porque es así como vamos a
llevar a Jesús a mucha gente que hoy en día, por cierto, en medio de un mundo que pues no ha conocido mayor bienestar, mayor progreso en medicina, en tecnología, en ciencia, en fin, en tantas cosas, tanto como se les llena la boca a tantos de que es la época de la historia en la que más hemos crecido en tecnología, en bienestar, en confort. Sí, pero también hemos crecido en tristeza. No ha habido nunca una historia de la Iglesia, perdón, del mundo, donde haya habido más tristeza que hoy en día, ¿no? Y eso es un clarísimo síntoma de que Satanás, pues, está coleando ahora mismo, ¿no? Está en sus últimos coletazos, porque realmente se ve su actuación en eso, en la tristeza del mundo, ¿no? Sí. Justo eso que estabas tú diciendo ahora lo dijo Pablo VI en una encíclica. Y bueno, yo me quería fijar, ¿no?, en cuanto a la actitud, ¿no?, cuando vamos a adorar al Santísimo, ¿no?, que muchas veces, pues como dice este mensaje, ¿no?, que vamos ahí pues con nuestras preocupaciones y nuestras cosas, nuestros líos en la cabeza y es lo que primero le presentamos al Señor, ¿no? Y claro, no nos damos cuenta de que el Señor nos está esperando ahí a nosotros, porque también necesita de nosotros, no nuestras preocupaciones, ¿no?, sino que también necesita nuestro afecto y a veces nosotros nos acostumbramos a ir a la adoración al Santísimo y Él nos acostumbra, ¿no? Para Él es como si fuéramos siempre la primera vez, ¿no? Entonces, como que tenemos que cuidar mucho pues eso, ¿no?, cuando nos presentemos al Señor en la adoración, ¿no? E incluso recuerdo algún mensaje, creo que del Libro Rojo, que decía: ¿y por qué no, cuando vienes a verme a mí, no me preguntas primero cómo estoy yo? ¿No? Pues eso, ¿no?, que nos preocupemos por Él lo primero, ¿no? Y bueno, pues eso, con respecto a la alegría, pues eso, ¿no?, que lo contrario a la alegría es la tristeza, pero no está reñida la alegría verdadera, ¿no?, la alegría que da el Señor con el dolor y con alguna cruz que tengamos, ¿no? Lo que es contrario es la tristeza, y eso es lo que tenemos que combatir, que como bien ha dicho Óscar, pues es el arma del enemigo. Sí, la verdad es que este mensaje es muy animador, porque es todo como un ánimo, ¿no?, un adelante, así. Yo creo que es un mensaje muy pascual, ¿no? No era Pascua cuando lo dio, porque era más preparación de Cuaresma, pero en realidad podría ser un mensaje muy pascual, que es que es el de estamos relacionando la vida, ¿no?, también, que es esta idea tan bonita de la Pascua, ¿no?, que es en el fondo la vida y la vida eterna, y que la muerte ya no es, sino que es la vida. Y por tanto, esto bien interiorizado, pues sí que nos tiene que dar esta alegría interior, que como dice aquí, y que es muy importante que entender esto, que es una alegría sobrenatural y que no está basada en las cosas del mundo, sino es de tipo espiritual, y por tanto está basada en las cosas del espíritu, y por eso es tan distinta, ¿no?, de la alegría del mundo, ¿no? Es una alegría mucho más burbujeante, ¿no?, así, que es como un flup, pero luego enseguida se vacía. Y nada, nos atrae así mucho momentáneamente. En cambio, esta alegría es esa alegría íntima, profunda, que hace que vayamos, ¿no?, como volando interiormente, que nos eleva, ¿no?, y nos levanta. Pero sobre todo, y esto todavía es más importante, no solo es que nos sintamos a nuestro alrededor, y para empezar a evangelizar, que es el apostolado, los grandes medios, pero qué mejor pasando por el trabajo, por la familia, por los vecinos, por las qué fuerza tan grande es una persona verdaderamente y profundamente posible de imitar. O sea, eso es algo que o se tiene interiormente, o si no, pues 5 minutos y ya está. Pero si estás todo el día en el trabajo, pues al final se te va. Si eso es auténtico y es verdadero, sin ningún esfuerzo, pues estás irradiando a quienes van a querer estar a tu lado, te van a consultar, te van a pedir, y se van a hacer la gran pregunta, que es decir, si esta persona está alegre,
por qué y también van a pensar, y a mí también me gustaría estar como vive esta persona. Entonces, esta es la forma de dar testimonio que lleva a que las personas se cuestionen la fe y digan, oye, pues a lo mejor es que esto de la fe es una cosa mucho más relacionada con una persona y que además da este fruto que hombre, pues esta alegría es fruto obviamente de ir al Señor, o sea, de estar con Él y de acudir a Él. Y bueno, nosotros sobre todo que nos consideramos cristianos y que escuchamos este programa, pues que no nos tenga que decir esto que nos dice él al principio del mensaje, ¿no? Cuando habla de su corazón dolido, de su corazón que emana sangre por todos los hombres ingratos, despreciada por ellos y tirada a la basura. Eso es lo que dice Jesús de él, ¿no? De su sangre, ¿no? Dice, se derrama por todos vosotros en la custodia. Y qué pocos lo sabéis recibir. O sea, que tenemos al corazón del Señor deseando donarnos esa alegría que estamos hablando y sin embargo, qué pocos la quieren recibir. O sea, esa es la situación real, que el gran tesoro, todos estos tesoros, dones, nos los quiere dar y en cambio, qué pocos van al sitio donde hay que ir para poderlos recibir. Ya se nos ha terminado el tiempo. Vas a recordar muy brevemente cómo se puede conseguir este libro tan maravilloso con estos mensajes de tanta fuerza, ¿no? Y que son tan vivos y tan útiles, ¿no? Para nuestra fe. Os recuerdo la dirección de correo electrónico que es sagradocorazonmexico@gmail.com, sagradocorazon114557 55114557. Muy buenas noches y nos despedimos hasta el siguiente programa. Koliko ljubavi, koliko milosti, Svih ovih godina se izlilo. Continúa con nosotros la próxima semana para seguir este trascendental triunfo, el triunfo de la Inmaculada. Martes de 5 a 6 de la tarde, hora de México, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.